bendecimos, Padre, en este lugar. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Saludo a mis hermanos y mis hermanas que conocen con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Dios permitió que podamos estar hoy en este lugar. Varios hermanos están mandando un mensaje, ¿no? Hay muchos que están viajando con el tema de estas fiestas. Estuvimos hablando también con los hermanos que están viajando. Pero también vamos a estar en esta noche, hermanos, con un corazón dispuesto. Dios quiere hablar a su pueblo. Seguimos con esta serie de enseñanzas que estábamos haciendo acerca de los fundamentos de la salvación. Vamos a hacer una breve oración y ya vamos rápidamente a la palabra de Dios en esta noche. Anoche muchos se enojaron, ¿no? Anoche estaba mucha gente y se enojaron porque dice que terminó un poquito tarde el culto. Pero yo digo, salen corriendo de la iglesia, quieren que el culto dure 20 minutos y después se van, gloria a Dios, a rendir el culto al diablo por las pasiones del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es mejor, hermano? ¿Estar en la presencia de Dios y ser alimentado de su palabra o salir corriendo de la iglesia para rendir el culto al mundo? ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Cerramos los ojos, oramos a Dios en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has preparado nuestra fuerza para que podamos estar en tu casa de oración. Señor, oramos por cada hermano, cada hermana que se han esforzado por llegar en esta noche, oramos por los que están en camino. Oramos, Señor amado, por aquellos que están imposibilitados de llegar, Señor, que tu mano de poder se extienda para bendecir sus hogares, su matrimonio. Señor amado, que bendiga, Señor amado, en sus trabajos, los que estén, Señor amado, en sus ocupaciones. Espíritu Santo de Dios, oramos por el cuaderno de las peticiones, presentamos, Señor, cada familia, Señor, cada necesidad, la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que en tu perfecta voluntad, Señor amado, tú sabrás qué hacer con cada una de ellas. Señor, oramos también en esta noche por tu palabra, para que puedas hablar, Señor, a lo profundo de cada corazón, Señor, para que nuestros entendimientos sean abiertos, para que podamos alcanzar el conocimiento de la verdad y esa verdad misma será la que nos haga libres. Señor, queremos ser libres, Señor, para servirte, queremos ser libres, Señor, para adorarte. Señor amado, en el nombre de Jesús, honra, gloria y alabanza solamente sean a ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos rápido, hermano, a la palabra de Dios. Vamos a la carta de apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, en Romanos capítulo 5. A modo de muchas preguntas que me vienen haciendo, ¿no?, en estas últimas semanas, empezamos a tocar estos aspectos. Anoche hablamos de algo muy importante, ¿no? Y pudimos ver, hermanos, que el Evangelio es el verdadero poder de Dios, pero no el poder de Dios que se dice hoy en las iglesias, porque hay un falso poder que está circundando las iglesias. Hermano, hay muchas prácticas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, a las cuales se les aduce que ese tipo de cosas son el poder de Dios. Anoche entendimos cuál es el verdadero poder de Dios. Hay uno solo, no hay 2, 3, 4 ni 5. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el poder de Dios, decimos que era la palabra, y que por esa palabra, gloria a Dios, nosotros éramos introducidos en este nuevo caminar, en esta nueva vida del cristiano. Ahora, decimos que muchas personas dicen que son cristianos, pero yo les digo que de todos los que dicen ser, son muy pocos los que son verdaderamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No todo lo que brilla es oro, pero tampoco no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Hay muchos que dicen que por ir a una iglesia son cristianos, no. El diablo también va a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Anoche decíamos que porque oramos soy cristiano, los testigos de Jehová ahora no son cristianos. Porque ayuno soy cristiano, los grupos ayunan a Satanás y no son cristianos. Anoche habíamos visto qué era lo que verdaderamente a nosotros nos identificaba como cristianos. No cualquiera que dice ser cristiano, cristiano. Entonces, estamos hablando, hermano, de los fundamentos de la salvación. Cosas que el cristiano tiene que saber, sí o sí. Vemos un pueblo de Dios que está totalmente ignorante en cuanto a los requerimientos que Dios ha dejado establecidos en la palabra. El pueblo de Israel, dice el Señor, que se perdió porque le faltó conocimiento. Y por cuanto le faltó conocimiento, no solamente que se perdió, fue desechado, sino que, gloria a Dios, a raíz de todo eso vino la condenación. Hoy hay muchos, hermanos, que por no conocer la palabra están caminando no bajo la gracia, están caminando en condenación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Anoche hay muchas personas había personas allá atrás que estaban medias, ¿no?, que medio como que se querían levantar y se querían ir. Nosotros decimos que cuando somos confrontados por la palabra, a nadie le gusta que le digan cuál es su situación.
Y muchos se enojan porque dicen, el hermano me está diciendo a mí, no, yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. ¿Cuántos dicen amén? Arréglese con Dios. Póngase a cuenta con Dios para que tu vida cambie. Dios quiere que nuestra vida cambie. Porque así en estas condiciones en las que muchos estamos, en este tiempo, dentro del cristianismo, hermano, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No hay nada peor. Yo pienso que no va a haber nada más humillante, hermano, que después de ser personas que hace 40, 50 años que dicen ser cristianos, y cuando lleguen en ese momento delante de Dios, Dios le diga, ¿y vos quién sos? No, pero si yo no te conozco. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí ya no va a haber tiempo, hermano, para volvernos atrás. Por eso en este tiempo Dios habla por su palabra, para que nosotros podamos, gloria a Dios, mirar de qué manera estamos caminando, y si vemos que hay algo que estamos haciendo mal, que lo podamos corregir en el Señor. No para agradar al hombre, no para quedar bien con la gente, sino para agradar a Dios y para hacer su voluntad. Esa es la meta del cristiano, hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 20, damos lectura a las Escrituras, y lo hacemos en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Dice la palabra de Dios, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hasta aquí, amén, a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento, damos gracias a Dios. Y como venimos enseñando ya en estos últimos días, hermanos, nosotros sabemos que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Había un momento en nuestra vida en el que estábamos totalmente alienados, fuera del conocimiento de la palabra de Dios, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, dicen las Escrituras, pero cuando nos resplandeció, cuando vino la palabra de Dios y fuimos iluminados, ahí, hermanos, vimos cuál era nuestra situación y nos dimos cuenta que necesitábamos que alguien nos ayude a salir de la situación en la que estábamos, valga la redundancia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra nos ilumina, gloria a Dios, comenzamos a ver el camino con claridad, pero ¿dónde está el problema? Que nosotros vemos un camino por el cual tenemos que transitar, pero solo no podemos. No hay nada que nosotros en nuestras fuerzas podamos hacer, hermanos, para poder caminar en obediencia a la palabra de Dios. No hay nada que nosotros, por nuestros propios esfuerzos, podamos hacer para agradar a Dios. Yo no puedo decir, yo en mis fuerzas estoy haciendo esto para agradar a Dios. Anoche estábamos hablando que muchas personas por ahí dicen, este es el poder de Dios porque el que tomaba ya no toma más. Ah, qué bueno. El que se drogaba ya no se droga más. El que hacía cosas indebidas ya no lo hace más. Dejó los vicios, dejó las malas prácticas. Entonces, esta persona es cristiana por hacer eso. Eso no hace un cristiano. ¿Cuántos dicen eso? Ahora, porque dejó de tomar, el poder de Dios ya está obrando en su vida. Yo cuando estaba en el mundo, ustedes saben que yo era delincuente, y traficábamos este tipo de drogas en Buenos Aires. Cuando quería consumir, consumía. Hay un tiempo que no quería consumir más y no consumía. Yo no conocía a Dios. Cuando quise dejar de tomar, dejé de tomar. Cuando quise dejar de fumar, dejé de fumar. Cuando quería hacer algo, lo hacía. Y cuando no quería, no lo hacía. Yo decidía qué hacer o qué no hacer en mi vida. Y cuando empezaba a hacer cosas buenas, en mi propia fuerza, yo no conocía a Dios. O sea que no se podía decir que lo que yo estaba haciendo era porque el poder de Dios estaba obrando en mi vida. Pero ¿cuál está el problema? ¿Dónde está el problema? Que después de un tiempo yo volvía con esas prácticas. Así como hay muchas personas que hoy dicen, yo dejo de tomar, ¿cuánto te va a durar? Ese día cuando estábamos con ese hermano, allí en María, yo dejé de hacer esto. ¿Y cuánto te va a durar? Le digo. Me dice, no, porque yo sé que Dios me va a ayudar. Una cosa es que vos pienses que Dios te va a ayudar. Y otra cosa es que vos hagas lo necesario para que Dios verdaderamente te ayude. ¿Y cuándo Dios nos va a ayudar? Cuando nosotros nos centramos en su palabra. Es imposible, hermano, que si nosotros no estamos caminando por la palabra de Dios, Dios mueva su mano, gloria a Dios, para hacer alguna obra en nuestro favor. Si es verdad que recibimos favores, los recibimos, ¿por qué? Porque Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. ¿Cuántos dicen? Porque hay un hermano que me dice, no, porque yo todo lo que yo le pedí a Dios, Dios me dio. Yo le pedí un trabajo y Dios me dio. Yo tengo uno acá del fondo que andaba robando, estuvo preso porque mató a alguien, salió de estar preso, ahora tiene un buen trabajo. No conoce a Dios, es devoto de sana muerte. ¿Dios lo ayudó? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién se lo dio? ¿El diablo le dio ese trabajo?
Piensen, ¿el diablo le dio ese trabajo a ese muchacho? ¿O quién se lo dio? Dios permitió. Porque Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Ahora, ese hombre, ¿tiene ese trabajo porque conoce a Dios? No. Lo tiene solamente porque la misericordia de Dios lo alcanzó a pesar de no conocerlo. Así como cuando nosotros, hermanos, no conocíamos a Dios, también la misericordia de Dios nos alcanzaba. Para que en un determinado punto de nuestro caminar nosotros le conozcamos. Y si tomamos la decisión de seguirle y de servirle, ahí vamos a empezar a ver un derramamiento especial, diferente y nuevo de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero nosotros no podemos decir que porque la persona dejó de hacer esto o aquello ya es el poder de Dios el que está obrando. Nosotros podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, pero lo que nosotros hacemos en nuestra propia fuerza nos dura poco tiempo. Porque al poco tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a volver con esa frase. Hay gente que va a Alcohólicos Anónimos y está 5 o 6 meses, un año en Alcohólicos, no sé cuándo es el tiempo, y sale de ahí y se dejó de tomar. Y a los 2 meses usted está viendo, anda todo doblado. ¿Qué pasó con esa persona? Lo hizo. Hizo un curso, hizo una ¿cómo que se le dice? Una rehabilitación. Hizo su rehabilitación en sus propias fuerzas y salió. Pero le va a durar muy poco tiempo. Pero cuando Dios es verdaderamente el que está obrando en nuestras vidas, y si el poder de Dios está en tu vida, las malas prácticas van a quedar a un lado, pero ya no vas a volver a esas prácticas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque en el momento más difícil, cuando tus debilidades te comienzan nuevamente a llevar, a inclinar hacia esos aspectos, hacia esos campos, el poder de Dios, ¿qué va a hacer, hermano? Va a corregir tu camino para que sigas rumbo hacia la meta, para que no te quiebres, para que no caigas en pecado. El cristiano, hay muchos dicen, tal persona cayó en pecado. No, no se cae en pecado porque sí, nomás. Yo siempre lo explico. Porque nosotros primero, ¿dónde empieza el proceso? En la mente. Empiezo a pensar, empiezo a codiciar, ya después lo digo. ¿Y qué termina? Termina siendo. Entonces es un proceso. Dice, el pastor cayó en pecado, cayó en adulterio. No, no cayó en adulterio. ¿Cuánto hace que viene visitando a esa hermana que está sola? ¿Cuánto hace que viene teniendo ciertas atenciones más de las normales con esa hermana que es una hermana sola? ¿Cuánto hace que está dejándose seducir por el enemigo? Tanto el pastor, la hermana, el hermano que sea. No se cae en pecado porque si no más. Es un proceso en el cual uno se va deslizando. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado de no deslizarnos. Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante, habla de que lo cojo, de que lo enfermo debe ser sanado para que no nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? ¿Usted nunca pisó una cáscara de banana? ¿Nunca pisó un piso de cerámica cuando está mojado con una zapatilla de goma o con algo que tenga una superficie dura? Y también y se va deslizando hasta que después cae. Pero primero se empezó a deslizar. No cayó de golpe. Con el cristiano pasa exactamente lo mismo. El cristiano puede caer en pecado, pero porque ya se vino deslizando. Ahora, una cosa es caer y otra cosa es practicar el pecado. Dice ahora, todo eso que nosotros practicábamos en otra época ya fue quitado. Esa condenación que había sobre nosotros fue quitado. Ese pecado fue pago en la cruz del Calvario. Jesucristo se inmoló en la cruz del Calvario, cargó con todos nuestros pecados, cargó con todas nuestras rebeliones. ¿Para qué, hermanos? Para darnos una nueva oportunidad. ¿De qué? ¿De que sigamos viviendo de la misma manera? No. Una oportunidad para empezar a vivir una vida diferente. No conforme a la que teníamos antes, sino una vida diferente, una vida santa, una vida sana, una vida consagrada para Dios. Antes, cuando estábamos en el mundo, nuestra vida estaba consagrada ¿a quién? Al diablo. Hacíamos lo que al diablo le agradaba. Vivíamos conforme a los designios del mundo. ¿El mundo qué es? Es el sistema de gobierno del diablo. ¿Quién es el que gobierna el mundo? El diablo. Si vivimos conforme al mundo, ¿a quién estamos agradando? ¿A Dios? Estamos agradando al diablo. Más cuando el Señor nos rescata, ya no podemos más agradar al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a agradar a Dios. Hoy tenemos un problema, hermano, con la iglesia. La iglesia se esmera, se esfuerza y se ocupa, no se preocupa, se ocupa de agradar al mundo.
Metieron la moda en la iglesia, metieron la payasería mundana en la iglesia, o vemos las iglesias que están totalmente vacías. Yo veo iglesias, hermanos, que están llenas de gente, pero yo digo no son iglesias, son kioscos, porque están llenos de pavadas, pero no hay nada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy me decían que hay una persona que ha recorrido las iglesias de la zona y está buscando una iglesia en donde Dios esté obrando. Pero ¿dónde está el problema? Que en la iglesia en donde Dios está obrando se presenta la palabra. Y cuando se presenta la palabra, a la gente no le gusta. A la gente le gusta que le digan, usted declare, decrete que va a ser prosperado, que va a ser sano, que va a ser esto, que va a ser aquello, cuando Dios no dijo eso. Imagínense si Dios nos hubiese dado semejante poder y autoridad para que solamente con nuestra palabra o con nuestra declaración las cosas acontecieran. Si fuera así, piense usted nada más esto, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Cuántos dicen lo que? Hoy la iglesia se ha olvidado de Dios. Aquí escuchamos unos pastores, yo que estaban orando fuerte, ¿cómo era que decían, Ana? Declaro, decreto. ¿Qué? ¿Qué va a declarar? ¿Qué va a decretar? Esto fue hace cuánto, 2 meses, ¿no? A mí me gustaría confrontar a ese pastor y decirle, lo que vos declaraste y lo que vos decretaste, ¿aconteció? No. Entonces, ¿para qué perdés el tiempo? ¿Qué está haciendo la iglesia, hermanos, en este tiempo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está haciendo la iglesia, hermano? La iglesia está viviendo conforme por Dios al mundo. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Ahora, uno de los requerimientos principales que nosotros necesitamos para entrar en la vida eterna es ¿qué? Ser hijos de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? Es un verdadero cristiano. ¿A medias? ¿Al 30%? ¿A un 70% o a un 100 por 1? ¿Vamos a entrar con 9 según dice Santiago? Si erramos en 1, ¿nos hacemos culpables de todo o no? O sea, ¿cuánto necesitamos para entrar? 100. El 100 por 1. ¿Estamos capacitados para alcanzar el 100 por 1 de la perfección con nuestros propios medios? No. ¿Podemos alcanzar esa perfección? Podemos alcanzarla. ¿Cómo? A través de la gracia. ¿Cuántos dicen no? Pero una cosa es la gracia y otra cosa es la desgracia. ¿Sí, gloria a Dios? Una cosa es la gracia y otra cosa es la desgracia. Hoy yo veo las iglesias en una total desgracia. ¿Por qué? Porque han malinterpretado la gracia de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Anoche una persona que salió mal. Estaba orando yo porque no sé qué, se fue golpeada. Pero nosotros siempre tenemos que presentar, hermano, lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes muy extrañas. Hay un evangelio, yo digo un evangelio light, azucarado, adulterado, que se presenta en muchos lados. En donde a la gente se le dice cosas lindas para que la gente no se vaya. No. O sea que tenemos que nosotros que predicar para agradar a la gente. Y si yo agrado al hombre, como dijo el apóstol Pablo, ya no sería siervo de Dios. ¿Cuánto dicen? Dios quiere que su pueblo cambie, hermanos. Dios quiere que su iglesia sea diferente. Dios necesita, hermano, una vida nueva en cada cristiano. Dios no te va a obligar. Dios solamente te puede ayudar. 50% pone Dios, la parte más difícil. La parte más fácil que es obedecer lo ponemos nosotros. ¿Dónde está el problema? Que nosotros no queremos obedecer la mano de la voluntad. Y nos pasa todo. Yo no quiero perdonar, tengo que perdonar. Yo no quiero soportar, tengo que soportar. Los hermanos saben, dos potentes siendo confrontados, a veces de una manera muy agresiva, y uno humanamente quiere reaccionar no como dice la Biblia, pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos en contra de nuestros propios principios. Vamos continuamente en este caminar negándonos a nosotros mismos. ¿Qué no le pasó que usted dice, esta persona, hasta acá llegué? Y a los 5 minutos están, hola, ¿qué tal? Y usted lo que acaba de decir hace 5 minutos, lo tiene que dejar a un lado. Y tiene que comenzar a orar a partir de ese momento en el que se encuentra con esa persona a la que usted ya no quiere tener más relación con ella, conforme a lo que le pide la palabra de Dios. Eso no es negarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto dicen? Hoy vemos una iglesia, hermana, llena de chisme, llena de rencor, llena de pecado, llena de agresiones, llena de envidia. ¿Esa es la iglesia del Señor? Eso no es la iglesia del Señor. Hoy tenemos una iglesia, hermano, con una imagen totalmente desfigurada. Yo estaba mirando en el diario hoy, cuando salí con mi venta, un hombre que venía entregando cajas de avión, no sé qué, de pasta, un ciclomotor, agarró un pozo, no sé en dónde, acá en Corrientes, y se cayó. Está entre la vida y la muerte, no se golpeó, estaba todo desfigurado. Y ahora me viene eso a la memoria, ¿no? Porque así yo veo una iglesia, hermano. Yo veo una iglesia totalmente desfigurada.
Veo un pueblo que ha perdido la identidad cristiana. Veo un pueblo, hermano, que se está preocupando por agradar al mundo en lugar de agradar a Dios. Ahora, Dios está mirando a su pueblo. ¿Y lo está mirando con agrado en este tiempo? Dios no lo está mirando. Hace ya aproximadamente 8 o 9 años, hoy un pastor, Ricardo Cid, de Chile, fue arrebatado 8 horas. Estuvo arrebatado 8 horas en el cielo y Dios le mostró cosas tremendas. Lo mandó a la tierra con un mensaje para su iglesia. Y una parte de este mensaje decía que el Señor miraba a su pueblo y decía: esta no es mi iglesia. En esa noche, cuando este varón entregó esta tremenda revelación de parte de Dios, había, no sé, como 2 o 3 millones de personas reunidas en un lugar en Chile. Impresionante. Todo el pueblo de Dios se había juntado en Chile. El otro día estaba mirando en internet y lo veo a este pastor que recibió tamaña revelación de parte de Dios en la forma en la que debía conducirse como siervo y en la forma en la que tenía que guiar a su pueblo, haciendo la payasada de la metafísica cristiana y de la alquimia que se está viendo en este tiempo metida entre la iglesia, diciendo que descendía polvo de oro. ¿Cuánto dicen de oro? ¿De qué le sirvió, hermano, tener tamaña experiencia para después de un tiempo corromperse y seguir caminando de la misma manera en la que caminaba antes? ¿De qué nos sirve a nosotros, hermano? A ver, decir que hemos conocido al Señor si estamos caminando de una manera equivocada, si estamos errando de Dios al blanco. Hay una meta que teníamos que habernos fijado en el momento que conocimos a Cristo. Pero a medida que empezamos a transitar, y a medida que fueron pasando los años, a medida que fue pasando el tiempo, comenzamos a desviarnos de ese camino. Y tenemos el mismo pensamiento que tiene la gente del mundo: todos los caminos llegan a Dios. Y algunos pastores dicen: no, todos los caminos no llegan a Dios. Hay un solo camino, el verdadero es uno, pero todos los caminos sí llegan a Dios. ¿Por qué? Porque hay un día, hermano, en el que todos van a comparecer delante del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Para dar cuentas de todo lo que hayan hecho mientras estaban vivos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cristiano va a comparecer delante de Dios. El asesino va a comparecer delante de Dios. El umbanda, el brujo, quien sea, hermano, el Hare Krishna, los testigos de Jehová, toda la humanidad se va a presentar delante de Dios. Pero como decía la palabra de Dios anoche, solamente las ovejas irán a la derecha. ¿Y los demás a dónde irán? A la izquierda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los de la izquierda no van a entrar. Todos los caminos llegan a Dios, pero hay una sola forma de entrar: a través de Jesucristo. Y para entrar a través de Jesucristo tenemos una sola manera de vivir: santa, justa y piadosamente, como dice la palabra de Dios. Es la única manera en la que nosotros vamos a tener entrada, hermanos, en el reino de Dios. Ahora, una vez que nosotros tenemos esa fe genuina de que hemos creído en Jesucristo, esta fe nos guía, nos lleva al arrepentimiento. Después del arrepentimiento, habíamos hablado anoche, viene el nuevo nacimiento. Hoy la iglesia no sabe. ¿Usted habla de iglesia de lo que es el nuevo nacimiento? Sí, nació mi sobrino. No estamos hablando de tu sobrino. Estamos hablando de tener un nuevo nacimiento. ¿Y qué es nacer de nuevo? No sabe. Ahora, usted ya sabe lo que es nacer de nuevo, ¿no? ¿Saben o no saben? ¿Nacieron de nuevo? ¿No? Qué tremendo, ¿no? El arrepentimiento, la fe genuina nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a tener un nuevo nacimiento. El agua y del Espíritu, según dice la palabra de Dios. A ser engendrados de lo alto. Es cuando Dios viene y pone su semilla, la naturaleza de Dios en nosotros. Y cuando la naturaleza de Dios está en nosotros, ¿qué frutos va a haber? Estuvimos estudiando los frutos del Espíritu. Ahora, yo veo muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero los frutos no son de cristianos. Es como que usted vea un árbol de pera y en lugar de pera tenga mandioca. ¿Es el fruto que le corresponde conforme a su especie y a su naturaleza? No. Cuando usted ve los frutos, lo que es visible, lo que es externo y visible, al ver usted el fruto, ¿se da cuenta cuál es su naturaleza o no? Pero yo siempre digo, esto es una cuestión de naturaleza. Si a mí viene un cristiano y me dice que es cristiano y yo lo veo diciendo malas palabras, ya digo: no, bueno, soy cristiano. Y se va a enojar, que se enoje, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque está obrando conforme a lo que está dentro de él. Si la naturaleza de Dios estuviera en él, esas palabras no van a salir de su boca, esas actitudes no las va a tener, no puede seguir en el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Mas cuando la naturaleza de Dios no está en el cristiano, no es de Dios lo que se manifiesta es otra cosa. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No, pero si nosotros somos hijos de Dios. Ustedes no son hijos de Dios. ¿Cómo que no? Somos hijos de Dios. ¿Me quieren matar? Sí, te vamos a matar. Y bueno, dice la palabra de Dios que el diablo es homicida desde el principio. Dios, en sus mandamientos, en su ley moral, dice, no matarás. Sin embargo, los fariseos, ¿qué querían hacer? Buscaban ocasión para matar a Jesús. Y no lo hacían por temor al pueblo, porque el pueblo lo tenía por un enviado de Dios. Ellos decían que eran hijos de Dios. ¿Eran hijos de Dios? No lo eran. ¿Cómo se dio cuenta Jesús que no eran verdaderos hijos de Dios? Por los frutos que estaban manifestando. Ahora, yo te digo una cosa, iglesia, en esta noche. Yo sé que hay las personas que estamos acá en esta noche, hoy vinieron poca gente, hay casi otra persona, pero le digo, a la hermana que llegó también le digo lo mismo. Yo sé que muchos de los que están acá en esta noche todavía no manifestaron un solo fruto cristiano. Tu vida no dice que sos cristiano, tus pensamientos no dicen que eres cristiano, tu vocabulario no dice que eres cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús te ama. Y Jesús te da una oportunidad. Todos los días nos da una oportunidad, hermano, para que nosotros cambiemos. ¿Dónde está el problema? Que nosotros siempre estamos vigilando, hermano, lo que hacen los demás y queremos vivir conforme a lo que hacen los demás y queremos vivir y actuar para agradar a los demás. Y cuando nosotros agradamos al hombre, automáticamente terminamos desagradando a Dios. Ese es el tiempo en el que la iglesia tiene que elegir, como yo siempre le digo a la gente. Usted elija a quién va a servir y de qué manera va a seguir a Dios. Si usted sigue a Dios, usted tiene recompensa. Pero si usted niega a Dios con su testimonio, va a perder la recompensa. Ahora, este arrepentimiento, esta fe genuina nos lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento nos lleva a nacer de nuevo, una nueva criatura. Ahora, después de que somos una nueva criatura, viene otro paso fundamental en la vida del cristiano, que muchos tampoco ni siquiera la conocen, que es la conversión. Ahora, ¿qué es la conversión? Habíamos estudiado en el original del griego la palabra epístrofe, de la cual se traduce la palabra conversión, que es volverse de hacia. O sea, yo estoy en este lugar de pecado, en esta situación de pecado, con actitudes pecaminosas, y me vuelvo. ¿A dónde? Me vuelvo hacia Cristo. ¿Para qué? Para ya dejar aquella posición, para ya dejar aquellas prácticas, para ya dejar aquella postura. ¿Cuántos dicen gloria? Ahí es cuando nosotros nos convertimos. Ahora, la conversión es cuando la persona pasa de un estado de vida a otro distinto, de un estado de vida pecaminoso a un estado de vida en el cual somos limpiados y lavados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en donde ahí el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas, para que nosotros comencemos a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Es imposible, hermano, que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios si el Espíritu Santo no. Mucho tiempo yo he servido a Dios, hermano, en mis comienzos, cuando ya servía a Dios, en concubinato. Y la iglesia en la que estaba me decían, no, porque me apapachaban. ¿Por qué? Porque tenía talento, tenía cosas que ya Dios me estaba dando, pero yo estaba en pecado. Yo predicaba en el altar y yo oh, no era siervo de Dios. Era un siervo del diablo, no era siervo de Dios. Cuando empecé a estudiar la Biblia y cuando Dios me empezó a revelar su palabra, dije, ¿qué estoy haciendo? Y me aparté de todo servicio. En la iglesia esa me decían, no, pero vos igual tenés que servir, participar en la Santa Cena. No, pero vos arrepentite y Dios te va a perdonar. ¿De qué sirve arrepentirme si no es la misma situación? Eso no es arrepentimiento, eso no es síntoma de conversión. ¿Cuándo mi vida comenzó a cambiar? Cuando conocí el verdadero poder de Dios. Cuando empecé, hermano, a vivir la palabra. La iglesia en la que estaba era todo feliz cumpleaños, era todo festejo, era todo mundanalidad. Cuando llegué a un lugar en donde vi que la palabra estaba siendo trazada, me molestó, no me gustó. Y ahí es una noche Dios me habló y me dijo, acá te quiero, aunque sea de oyente. Y yo le dije al Señor, escuché la voz de Dios y conocí que era Dios que me estaba hablando y le dije, sí, pero si yo me tengo que quedar acá para soportar esta palabra, no me voy a quedar como oyente, quiero hacer algo más. Porque si estoy pagando un precio, por lo menos voy a tratar de ser útil. ¿Cuánto dice Dios? Ahí comencé a tener experiencias con Dios, ahí conocí a Dios, ahí fui lleno del Espíritu Santo. Y recién, hermano, cuando empecé a ser lleno del Espíritu Santo, el poder de Dios en mi vida fue lo que me dio la fuerza
para dejar sin el cachivache grande. ¿Cuántos dicen gloria? Pero no se llama cachivache. ¿Usted sabe lo que es un cachivache, no? ¿Ves esos cachivaches viejos, los cochecitos? Que están todos estartalados, todos volteados, todos chocados, todos sucios. Así andaba yo. Pero por fuera decía, gran predicador. Pero por dentro, un cachivache todo volteado, todo estartalado, todo sucio, todo desvencijado. ¿Cuántos dicen amén? No había nacido de nuevo. Cuando entendí lo que Dios me pedía, lo que la palabra requería de mí, dije, yo no voy a poder. Yo sé que muchos de ustedes dicen lo mismo. No voy a poder. Y muchos dicen, más vale, sigo como estoy y que Dios se apiade de mí. ¿Cuántos dicen gloria? Pero esa no es la salida. La salida está en Jesucristo y la solución Dios te la da a través de su palabra. Ahora, tiene que haber un cambio de vida, hermano. Los frutos tienen que ser evidentes. Pero solamente nosotros podemos manifestar esos frutos cuando nos apartamos del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque acá la palabra de Dios está hablando claramente que la ley se introdujo para que el pecado abundara. ¿Cómo? Si Dios entregó su ley, su palabra santa, y acá dice que la ley se introdujo, que la ley se dio para que abundara el pecado. Hay muchos que los que escuché un predicador, hermano, estaba sin crédito porque le estaba mandando un mensajito, ¿no? En una radio, en un sitio de radio. Y decía que justamente hay tanto pecado en este tiempo, hablando de lo que hay dentro de la iglesia, es ¿por qué? Porque justamente al haber tanta gracia de Dios, sobreabunda el pecado. Entonces que nosotros no somos quienes para corregir las situaciones de pecado dentro de la iglesia, tampoco las situaciones del ministerio. Porque la palabra dice que el pecado tiene que sobreabundar. Porque como la ley fue dada, cuando fue dada la palabra, es cuando empezó a sobreabundar el pecado. Y que es algo que nosotros no podemos, una situación en la cual nosotros no podemos cambiar. Pero eso es una mala interpretación de la palabra no dice eso. La palabra dice que cuando la ley fue dada, se introdujo la Dios ¿para qué? Para que el pecado abundara. Vamos a ver primeramente qué es el pecado. Acá en este pasaje tenemos, en el versículo 20, tenemos dos palabras de las cuales nos habla de pecado, o sea, es pecado mismo. La primera palabra, pecado, gloria a Dios, es un término griego, paráptoma. Ahora, ¿qué significa paráptoma? O sea, en la primera palabra pecado que tenemos en el versículo 20 fue traducido de la palabra griega paráptoma. Paráptoma significa desliz, lapso o desviación intencional. Escuche bien, un desliz o una desviación no casual, sino intencional. Preste mucha atención a esta definición. Ahora, un error intencional, una transgresión voluntaria. Eso significa la palabra paráptoma. Ahora, la segunda palabra, pecado, en el versículo 20, el segundo pecado, en el versículo 20, ya no es la misma palabra paráptoma, sino que ya es la palabra hamartía, con G de jaula. La palabra hamartía. O sea, el segundo pecado se traduce del griego hamartía. Ahora fíjese, es una palabra distinta, pero no cambia el significado, sino que es un poco más profundo que la primera. La palabra hamartía significa errar al blanco. Significa distorsión moral. ¿Qué está hablando? Nos está diciendo que el pecado, gloria a Dios, significa dar un paso en falso, errar al blanco. Gloria a Dios. Cuando nosotros, imagínese, ¿cómo se llama ese? Con el arco y la flecha, ¿no? Lo blanco. Usted tiene el blanco allá y usted la apunta, ¿no? Y usted la apunta y tiene bien centrado en la mira el centro del blanco. Pero cuando hace así, tira, le pega al que está durmiendo. ¿Cómo se llama eso? Errar al blanco. Usted eligió el blanco, pero al tener mala puntería, se desvió. Alcanzó otro punto de contacto que no es el que usted había establecido, el que usted se había fijado.
Ahora, el cristiano sabe que tiene una meta. Sabemos cuál es nuestra meta, que es Jesucristo. Sabemos cómo tenemos que caminar para llegar a Él. Pero ¿qué pasa en el camino? Nos desviamos. ¿Pero por qué nos desviamos? ¿Por vicisitudes de la vida? Generalmente, voluntariamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso significa esta definición del pecado. Nos desviamos voluntariamente. O sea, nadie viene y nos obliga, hermanos, a nosotros tener una vida errada a la palabra de Dios. Sino que nos desviamos, ¿por qué? Porque queremos. ¿Por qué cometemos estos actos que sabemos que son agresivos a la voluntad de Dios? Que agreden la palabra de Dios. Porque queremos. Voluntariamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que significa el pecado. El pecado es errar al blanco, pero de una manera intencional. Nadie puede decir, hermano, que peca. Ay, pequé porque se me... No. Ya viene cavilando, viene pensando, a este no lo aguanto, a este no lo aguanto, a este no lo aguanto. Y digo, mira, hermano, ¿sabes qué? Y cocodrilo, lechuza, lagartija, víbora, culebra, cuando abro la boca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por allá sale un escorpión. Y un alacrán también. ¿Pero por qué? Se me escapó. No, ya vengo pensando que al hermano no lo soporto. Y si yo no soporto a mi hermano, ¿dónde está el problema? ¿En que el hermano es pesado? No. El problema está que lo que está dentro mío no es la naturaleza de Dios. Porque cuando la naturaleza de Dios está dentro mío, yo lo tengo que soportar. Lo tengo que amar y lo tengo que bendecir. ¿Está entendiendo? Ahora, el diccionario, yo busqué el término del diccionario, de la Real Academia Española, y dice, el diccionario dice que pecado es todo aquello que se aparta de lo justo. Estamos hablando del diccionario, no un diccionario bíblico, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española. Es todo aquello que falta a lo que es debido. Todo lo que la persona debería hacer bien y hace mal. También se traduce como exceso, como defecto y como apetito desordenado. Y también podemos definirlo que el pecado es, hermanos, el origen o el principio de otras transgresiones, de otras faltas. ¿Cuántos dicen eso? Porque en el momento que nosotros, hermanos, nos salimos de la voluntad de Dios, automáticamente ya nos salimos de la cobertura de Dios. Y al salir de la cobertura de Dios, estamos totalmente desamparados. Y al estar desamparados, ya el Espíritu Santo no está controlando nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo no nos está controlando, hermanos, estamos a la deriva, para que el enemigo nos lleve para donde él se le dé la gana. Y al estar apartado de Dios, no tenemos, hermanos, no tenemos la fuerza para poder resistirlo. Y esa fuerza es el poder de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es el poder de Dios? La palabra. El Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para resistir al diablo? No, es mucho más. Es poder para salvación. El poder que está en nosotros, hermano, no es para enfrentar al diablo. El poder que está en nosotros es para alcanzar la salvación. Por ende, en ese caminar, resistir al diablo. Yo siempre digo a los jóvenes, siempre estamos corrigiendo a los jóvenes con algunas situaciones que hemos tenido. ¿Por qué? Porque, hermano, una cosa lleva a otra. Y los jóvenes dicen, no, porque yo me sé cuidar, no, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, pero la palabra dice, ¿cómo dice Ana? Huir de la fornicación. ¿Por qué hay tanta fornicación entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes dentro de la iglesia? Porque al no estar el poder de Dios obrando en la vida, no podemos resistir. Y la hermanita o el hermanito me hizo jiji, jaja, y nos fuimos a tomar una coca, y al otro día 2 cocas, y al otro día 3 cocas, y ya después no hay más coca. ¿Cuánto dice que yo había? ¿Pero por qué? Porque no puedo, me siento la atracción natural entre el hombre y la mujer. Pero si el poder de Dios no está obrando en mi vida, estamos en la carne. Y la carne llama a la carne. Y carne con carne, ¿qué hacemos? La carne más. Por eso que cuesta tanto, hermanos, las situaciones que tenemos hoy en la vida cotidiana cuando no estamos llenos del poder de Dios. Y todo aquello, hermano, que sea contrario a la voluntad de Dios, nos lleva al pecado. El pecado es literalmente el cruzar los límites establecidos por Dios en su palabra. Pecado es transgresión a la palabra de Dios. Eso es literalmente y básicamente el pecado. Ahora,
El pecado es cualquier pensamiento, cualquier palabra, hermanos, cualquier acción que se oponga a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios? Está acá en la palabra. Recuerda, me dice un hermano, hace unos días vino un hermano y me dice, yo voy a orar para que Dios le muestre a usted a ver cuál es el propósito de Dios con mi vida. Yo sé cuál es el propósito de Dios. ¿Y por qué no me lo dijo? Pero vos no lees la Biblia, hermano. Me dice, está en la Biblia, pero por supuesto agarrá Éxodo capítulo 20, versículo 5 en adelante. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la ley moral de Dios, lo que tiene que reflejarse en nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la guardemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos imagen y semejanza de Dios. Dios me quiere mandar a las naciones, así como está. ¿A qué te va a mandar las naciones? A Punta Chapita. Dicen gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Está todo en la Biblia, no tenemos que andar buscando nuevas revelaciones, como hacen muchos hoy que buscan nuevas revelaciones. Yo a veces escucho en la radio cada cosa que está totalmente fuera de contexto. ¿Y sabe dónde está el problema? Que la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque el cristiano no conoce la Biblia. El cristiano no conoce la Biblia. Yo siempre digo, y es el testimonio que doy, yo veo a los testigos de Jehová, ¿a dónde insisten? Cada domingo, cada miércoles que yo los veo que andan, ¿a dónde van primero? ¿A la casa de quién? De los cristianos. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová saben que lo que ellos están enseñando está errado. Ellos saben que hay muchas cosas en las cuales son ignorantes, pero también hay otra cosa que saben, que los cristianos son más ignorantes que ellos. Y como ellos son más ignorantes, le pueden. Los convencen y a muchos se los llevan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo mismo pasa con los mormones. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano? Porque el cristiano se olvidó de leer la palabra de Dios. No sabemos qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y siempre estamos esperando que alguien venga, gloria a Dios, nos apapache, nos consuele y que nos diga que la práctica errada que estamos teniendo está bien. Igual Dios te ama. El testimonio que dábamos anoche, ¿te acordás, mi hermano? Esta persona que estaba en pecado y el pastor le dice, Dios nunca se olvida de sus hijos. De lo que son sus hijos no, pero de lo que están así no son hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, por eso, hermano, tenemos nosotros que entender cuáles son los límites que Dios estableció en su palabra. Y para entenderlo tenemos que leer la Biblia, guiado por el Espíritu Santo. Entender qué es el pecado, qué es lo que trae condenación a nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros fuimos iluminados por la palabra, cuando vino la ley, dice la palabra de Dios, apareció el pecado. ¿Pero por qué? O sea que Dios dio la ley y atadito a la ley vino la bolsa de pecado. No. Porque cuando nosotros conocemos la ley, cuando el pueblo de Israel conoció la ley, ¿de qué se dio cuenta? Se dio cuenta de la bendición de la pecado. Cuando usted estaba en el mundo, no había problema. Cuando usted vino al Señor y empezó a conocer la palabra, se dio cuenta cómo estaba su vida, ¿o no? ¿Le pasó o no le pasó? ¿Y qué generó eso en usted? Y decir, ¿y ahora qué hago? La palabra me demanda esto, la palabra me demanda aquello, pero sigo haciendo lo mismo. Y el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Lo que yo no quiero hacer, eso yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Porque en mi corazón intento, me deleito en la ley de Dios, en mi pensamiento, pero mis miembros están vendidos al pecado. O sea que mi mente es santa, pero mi cuerpo es un cochino. ¿Cuánto miserable? ¿Pero por qué, hermanos? Porque está faltando el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos vencer. Eso pasó con el pueblo de Israel. Le fue dada la ley. Cuando vino la ley, a través de la ley moral de Dios, ellos vieron cuál era su condición, pero no solamente eso. Vieron su imposibilidad, hermano, de poder cumplir con los mandamientos de Dios. Ahora, cuando nosotros vinimos al Señor, lo primero que nos confrontó la palabra y nos mostró es cómo estaba nuestra vida y también nos mostró y nos demostró nuestra imposibilidad de poder guardar la palabra de Dios, a no ser a través de Jesucristo por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso quiere decir, hermanos, esta palabra, de que cuando la ley vino, gloria a Dios, el pecado abundó. ¿Por qué? Porque antes de la ley
no había absolutamente nada que los confrontara. Había, hermano, un conocimiento de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, a través de la conciencia. Siempre digo, Dios dejó claramente establecido, a través de las cosas creadas y de la conciencia del hombre, que hay un Dios. Hasta ¿cómo se llama esto que no creen en Dios? Los ateos. Los ateos dicen, no, yo no creo en Dios. No, yo no creo en Dios, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios que no creen en Dios. ¿En dónde está el chiste? Ellos no creen en Dios, lo dicen gracias a Dios. Usted a cualquiera que le pregunta que no cree en Dios, en algún momento le decís, bueno, gracias a Dios. ¿Cómo? Si no crees en Dios y ahora crees en Dios. Saben que existe un Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia les demuestra, hermanos, que tiene que haber un ser superior que haya creado todo lo que se ve y lo que no se ve. Saben que hay un Dios. Pero por cuanto no lo han querido reconocer, según decía la palabra anoche, Dios los entregó una mente depravada. ¿Para qué, hermano? Para que no obedecieran a la verdad. Están atestados de toda injusticia y un montón de cositas que estuvimos viendo anoche ahí en la carta a los Romanos, también en el capítulo 1. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios si no es a través del obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No vamos a poder, hermanos, hacer absolutamente nada grato a Dios si no somos guiados por el Espíritu Santo. Otro día viene una persona y me dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, tranquilo, hermano. No, pero ahí nomás. No, pero acá necesitamos, esa vuelta se acuerdan en la iglesia, ¿cuántas sillas hacen falta? 20 sillas. Tranquilo, no, yo quiero donar la silla. Tranquilo, no, espérate un momento. Dentro de 5 minutos ya no vas a querer, vas a darte cuenta de lo que está diciendo y no vas a venir más. Y pasó así, no vino más. Prometió y desapareció. ¿Por qué? Lo hizo en la carne. Cuando nosotros hacemos algo en la carne, ¿cuánto va a durar? Nada. Desaparece, no tiene sustento. No es algo certero lo que estamos diciendo ni lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos algo, lo primero que Dios mira es la motivación, qué es lo que nos motiva a nosotros, nuestro corazón, a hacer lo que estamos haciendo. Bueno, yo siempre le digo, hablando de las obras del cristiano, yo ayudo al hermano, ayudo a la hermana, bendigo a la hermana, y después digo, es una picha felices. Si yo no los ayudaba, andaban. ¿Hice un bien? Hice un bien. Pero ¿dónde está el problema? En la motivación. Lo que a mí me motivó a hacer ese bien. ¿Qué es lo que me motivó a hacer ese bien? Para que todos vean que yo ayudo a la gente. Y todos digan, mirá este tipo, qué santo, qué bondadoso, qué benigno. Está manifestando un carácter cristiano. Pero ahí se cumple la palabra que Dios mira al corazón. Y Dios juzga nuestras actitudes. Todo lo que hacemos en nuestras propias fuerzas, todo lo que hacemos en la carne, no permanece. No permanece. Ahora, vamos a tocar un poquito en profundidad este tema, en donde dice, gloria a Dios, que la ley se introdujo para que el pecado abundara. Si explicamos este tema, que cuando se conoció la ley, ahí nos dimos cuenta cuál era nuestra situación y cuán cargado de pecado estábamos y que necesitábamos a alguien que nos ayude a salir de esa situación. Por eso mismo la palabra de Dios dice que la ley es el ayo, o sea, el ayo es un bastón, es el bastón que nos guía a la gracia. ¿Qué hace la ley? La ley durante todo el Antiguo Testamento le mostró a la humanidad, hermanos, que estaban totalmente perdidos y que necesitaban a alguien que los ayudara a salir de esa situación. Vino ese alguien, Dios proveyó a ese alguien, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí entramos en la gracia, pero no para convertir la gracia en desgracia como lo han convertido muchos de nuestros tiempos, sino que dice la palabra de Dios, versículo 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para justicia, para vida eterna, mediante, gloria a Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros miramos un poquito ahí en el versículo 12, nos habla de que por Adán, hermanos, el pecado entró al mundo. Por un solo hombre entró la transgresión y la desobediencia. Y esa transgresión, ese pecado, esa desobediencia se magnificó, se multiplicó, hermanos. Eso llenó el mundo. Y de Adán en adelante, la naturaleza caída se transmitió a cada uno de nosotros. Todos cuando nacemos, nosotros nacemos bien cochinitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, el hijo del apóstol es santo. No, es un terrible cochino. ¿Por qué? Porque nació y tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo esa criatura va a dejar de tener esa naturaleza?
Cuando tenga conciencia, cuando tenga fe, cuando crea, cuando se arrepienta, cuando nazca de nuevo y cuando se convierta. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Pueden pasar 8, 9, 10 años. Yo generalmente digo que recién a los 12, 13 años tienen conciencia verdadera de lo que está bien y está mal. Por eso mucho que nosotros decimos en la Iglesia Católica se bautizan las criaturas no tiene sentido, sabemos que no tiene sentido, pero tampoco veo en las iglesias cristianas, hermano, que bautizan criaturas de 7 y 8 años. Eso es una abominación, hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que a muchos no les gusta lo que estoy diciendo, pero es una abominación. Y cualquiera que me diga que no es así, que me lo demuestre por la palabra. ¿Saben por qué? Porque hay que arrepentirse. El bautismo es para arrepentimiento. La criatura de 8 o 9 años, ¿de qué se va a arrepentir? Robó, mató, adulteró, fraudeó. ¿Qué hizo? Violó. ¿Qué hace una criatura de 8, 9, 10, 11 años? ¿Qué pecado grueso puede cometer? Póngase a pensar usted en eso. En este tiempo, bueno, sí. Pero viniendo de un lugar cristiano, no. Mi hijo se puede equivocar en algo feo, pero después se va a arrepentir feo también, cuando dice gloria a Dios. Puede cometer los pecados, o sea, la desobediencia que comete cualquier criatura, pero estamos hablando de un pecado adulterio, fornicación, robar, matar, violar, fraudear, levantar falso testimonio a gran escala. ¿Puede hacerlo una criatura? ¿De qué se arrepiente una criatura de 11 o 12 años que bautizan hoy en las iglesias cristianas? De nada. ¿De qué se va a arrepentir si no tiene conciencia de lo que está haciendo? Si no, Jesús se hubiese bautizado a los 12 años. Depende de la enseñanza que esté dando la iglesia. No, la palabra es una sola, hermano. Por eso, pero Iglesias hay la muchas, cambia. pero la palabra es una sola. La palabra no cambia. Cielo y tierra pasan, la palabra no cambia. Ni una tilde siquiera pasará hasta que se cumpla. Por eso vamos a entender, hermano, lo que es esto de la gracia mal interpretada. Acá dice la palabra de Dios, hermano, que por Adán entró el pecado, pero también por un segundo Adán, por Jesucristo, así como por uno todos fuimos considerados pecadores, también por uno justo todos fuimos considerados santos y justos delante de Dios. ¿Va entendiendo, no? O sea, por un hombre entró pecado y también la justificación vino por la obediencia, gloria a Dios, de otro que es Jesucristo. Y todos aquellos que creen verdaderamente en él son considerados justos delante de Dios. El pecado nos desbordó, el pecado se multiplicó, hermano, sobrepasó todos los límites conocidos. Todos los valores éticos y morales en la sociedad se perdieron. No hay moral ni dentro de las iglesias, hermano. Ni, por eso siempre digo a los hermanos, tengan mucho cuidado con los hermanos. Pero vuelta yo corregí una situación fea a los hermanos que le piden plata, porque hermano, no, la iglesia no es para eso. Sacame un crédito, sacame esto, sacame aquello, sacame un préstamo, porque somos hermanos en Cristo, y no trabajamos. Y orar por vos. Ahí es cuando se cumple que tenemos que orar, porque después nos metemos en cada breta, hermano. Y nos luchamos, y ahí comienzan a hacer el mal testimonio del cristiano. Y muchas situaciones de esta en la iglesia porque se malinterpretó la gracia de Dios. El pecado ya nos rebasó, el pecado nos sobrepasó, el pecado, hermano. El diablo a través del pecado ha levantado columnas, baluartes y grandes capiteles dentro de... Yo conozco iglesias acá en Corrientes, hermano, que están cargadas de pecado. No solo la congregación, el altar, los ministros, están desbordados, atestados de pecado. ¿Y saben qué? La vida de estas personas es de público conocimiento. Pastores que le llegan a todas las jovencitas y le llegan a todas las no jovencitas. Y toda la congregación sabe, y cada vez hay más gente. Y toda la gente que está en ese lugar está en la misma onda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sobreabunda el pecado. El pecado se metió dentro de la iglesia. ¿Y por qué el pecado se metió dentro de la iglesia? ¿Sabe cuándo el pecado se metió dentro de la iglesia, hermano? Cuando el cristiano cerró la Biblia. Cuando el cristiano cerró la Biblia y empezó a escuchar los mensajes de Satanás. El cristiano cerró la Biblia y el diablo se compró una Biblia, se compró un saco, una corbata. Dice que es apóstol y enseña en todas las iglesias una doctrina totalmente contraria a la doctrina de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen? Entonces nosotros no sabemos lo que está bien y lo que está mal, hermano. Hoy el cristiano no sabe lo que está bien y lo que está mal. No tiene la más pálida idea de lo que es santo y de lo que es profano. Vale todo. Yo digo, los cristianos que no vale todo. ¿Cuántos dicen? Qué tremendo, ¿no?
Ahora, dice que sobreabundó la gracia. La otra vuelta una persona me decía, y voy a ser claro, porque ustedes saben que yo predico en contra del G2 y los más satánicos que le puede pasar a la iglesia en este tiempo, que le dijo a uno de sus líderes, supuestamente dicho por su pastor, que no importara los pecados que estaba cometiendo, porque sobreabunda la gracia. Que tiene que ir el domingo religiosamente a la iglesia, se toma el bus allá en el embarque, van al Chaco, y como van al Chaco ya está libre. Y tiene licencia para cachivachar toda la semana. Pero el domingo no falta a la iglesia, porque usted en la semana tuvo licencia para pecar. Pero el domingo usted viene y Dios te limpia. O sea que el domingo soy cristiano. Y durante la semana soy el Napoleón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Será? No, no es así. Ahora fíjese, hermano, con esas enseñanzas, tanta multitud de gente que hay en ese G12, ¿cómo están? Personas que están anhelando algún día ser salvas, pero de la manera en la que están viviendo solamente están cargando con condenación sobre sus vidas. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿de quién es la culpa? Primero de los líderes. Y segundo de las personas, hermanos, que no leen la palabra de Dios. Hermanos, yo estuve durante mucho tiempo en la iglesia siguiendo en error. ¿Saben por qué? Porque a mí me gustaba lo que me enseñaban y lo que me decían los pastores, me gustaba todo lindo. Y cuando yo más o menos la llevaba bien, y lo que recibiera de la gente alimentaba la carne, no me importa que estoy despartalado, si a la gente le gusta como predico, a la gente le gusta lo que hace. Estoy prosperado y bendecido de parte de Dios. Al pastor le agrada, a este le agrada, todos me aman, como decía Correa. Pero cuando empecé a ver la Biblia, a estudiar la Biblia por mis propios medios, empecé a dar cuenta, hermano, que había algo que no estaba bien. Y primero empecé a buscar el error en los demás, y ¿sabes por qué me di cuenta que el error estaba en mí? En mi vana manera de vivir. Un día en sueños tuve un encuentro personal con Dios y dije, entró temor, me agarró una sensación que no se la puedo describir. Que yo tengo que salir de esta situación. No sabía cómo. Porque a todo lo que pedía consejo me decían que siga de la misma manera, porque Dios era amor. Y ya entendí que Dios también la puedo consumir. Pero hermanos, hay muchas personas que están en esa situación porque no quieren salir de esa situación. Porque son cristianos, pero viviendo bajo los mismos preceptos que vivían cuando estaban en el mundo. Millones y millones de cristianos durante toda la época, todas las épocas, murieron en el fuego. Murieron, hermano, como antorchas humanas en la época del Imperio Romano, en la época de los Césares. A lo largo de toda la historia de la Edad Media, a través de las sangrientas persecuciones, hermano, de la Iglesia Católica, a los cuales los llamaban herejes por leer las palabras de Dios y no quemados en la hoguera. Murieron torturados de manera que usted no tiene ni idea. La iglesia más asesina, la Iglesia Católica, están en los anales de la historia. Cuando yo les traigo las enseñanzas, creo que yo les traigo con hechos históricos para que ustedes después puedan ir y puedan comprobar y vean lo que estoy mintiendo. Sin embargo, ellos vivían como cristianos, ellos pensaban como cristianos y morían como cristianos. Hoy la iglesia no tiene semejante persecución. Hoy la iglesia no está expuesta, hermano, a semejante barbarie. Pero sin embargo, la iglesia ha perdido su identidad. La iglesia no tiene identidad. ¿Cuánto dicen? Ahora, ¿por qué? Porque están llenas de pecados. Porque sobreabunda la gracia. Y como sobreabunda la gracia, cuanto más pecado, más gracia. Porque eso dice la Biblia. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En lo que dice la Biblia? El problema está en lo que discernimos nosotros. Ahí está el problema. Yo le voy a explicar. Estos versículos, ¿sabe qué dicen, hermanos? Que cuanto más pecador es la persona que se convierte, es mayor la gracia. Imagínese su pastorcito en el mundo, año 1995, 97, tiroteándome con la policía en Buenos Aires, con la brigada de la capital federal, robando negocios, haciendo atracos, controlando una parte ahí en la zona de La Boca del tráfico de la cocaína y la marihuana. Todos escucharon en la televisión hablar de lo que es la Villa Tranquila, Oxur, allá en Buenos Aires, tierra de nadie, La Matanza. Esos eran todos lugares donde nosotros íbamos y decíamos allá. Cuando yo me convierto al Señor, hermanos, y Dios me habla una vez a través de un profeta, me convertí al Señor y seguía siendo un cachivachico. De la iglesia me iba a bailar, de la iglesia me iba para allá, de la iglesia me iba para allá. Un día vino un profeta y me dijo, ven acá. Dice el Señor, ¿qué Señor? Vos, esto y esto,
Y yo lo miré bien y para dónde me conoce. ¿De dónde me conoce? Dice, Señor, yo te estoy viendo. Bueno, sí, le digo. Ah, sí, me dice. Escuchá. Y cuando estabas en Buenos Aires, tu familia, tu papá, tu hermano, la policía. A mí me quedé con la boca abierta, cuando me conocí, tú me conoces de verdad. Muchas veces te salvé de la mano. Yo pensé que era indestructible, hermano. Yo pensé que era Capitán Escarlata. ¿Se acuerdan de los dibujitos? Indestructible el tipo. Siempre la sentía las balas por todos lados, pero nunca me decía, soy un capo, como dicen acá en Corrientes. Cuando Dios me habló, entendí que Él muchas veces me había salvado de la mano. Ahí entendí, hermano, que yo no podía jugar con la gracia de Dios. Ahí entendí esta palabra, que por cuán tan grande era el pecado que había en mi vida, mayor que ese pecado que yo había cometido había sido la gracia que Dios derramó sobre mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por cuanto sobreabundó el pecado en mi otra vida, también sobreabundó la gracia para cubrirme y para traerme a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen eso? Dice la palabra de Dios, el Señor dijo, ¿a quién se le perdonará más? ¿Quién amará más? ¿A quién? Al que se le ha perdonado mucho. Al que mucho se le perdonó, es el que mucho va a amar. ¿A quién? A Dios. Usted agarra una de esas prostitutas de lo peor que había en el mundo, que viene a ver en el Señor. Ya no son una prostituta, son una sierva de Dios. ¿Cuánto dicen de Dios? ¿Por qué, hermano? Por lo mucho que se le perdonó. Y solamente Dios podía perdonarse ese pecado que había en su vida. Ahí se cumple que sobreabundó la gracia. Ahí sobreabunda la gracia. Pero lo que pasa en la iglesia hoy no es gracia, es desgracia. Sobreabunda la desgracia, porque están tomando en poco, hermano, el amor y la misericordia de Dios. Están tomando por inmunda la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Jesucristo nos lavó y nos limpió, hermano. No para que tengamos bidones de sangre y vivamos en el mundo, vivamos en el pecado y todos los días estemos bañándonos limpios, nos ensuciamos, nos limpiamos, nos ensuciamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso hacía el pueblo de Israel. Ofrecía los sacrificios en expiación, en perdón por sus pecados, y salían los dioses a hacer los sacrificios y caían nuevamente en condenación. Hasta que dijo un día el Señor que ya no toleraba más esa situación, que todos sus sacrificios le eran abominables, todos sus holocaustos eran abominables. ¿Por qué? Porque lo habían tomado como un juego. Y así de esta manera, hermano, se tomó la gracia de Dios en este tiempo. Es un juego. Yo conozco pastores, hermano, que tienen 3 o 4 mujeres. Usted sabe quiénes son los que hacen, no hace falta que se lo diga porque es el público conocido. Y todo el pueblo lo sabe. Me parece que es una de las iglesias más grandes de la cosa. Y las que están llenas de pecado son las que más gente hay. ¿Por qué? Porque no se predica la palabra. Predicamos prosperidad, predicamos que decrete, que declare, que reciba, que ate, que desate, no sé cuántos embrollos raros. Pero no se predica la verdad, no se predica salvación, no se habla del pecado. A veces he ido al lugar y me decían, esto no puede predicar, esto no puede predicar. ¿Será que va a reventar? Eso predicaba. La última vez allá, ¿te acordás, Ana? Todo un pueblo llorando, estaban todos cachivacheados. El pastor se enojó conmigo. Me quería sacar del altar, pero no podía, estaba a la mitad del mensaje. Cuando terminó el mensaje, Dios empezó a hablar y Dios empezó a hacer cosas en muchas vidas. Se acerca una hermana y me dice, acá no se predica esto. ¿Qué se predica acá? Y esto y esto. Dije, hermana, eso no es el Evangelio. El Evangelio de la cruz es para que la gente cambie. El Evangelio de la cruz no es para que tengamos comunión, comunión y que nos parezcamos al mundo. El Evangelio de la cruz es para que nosotros podamos adquirir el carácter moral para poder reflejar la moralidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que nos parezcamos cada día más a Jesucristo, aunque nos va a costar horrores. Sí, nos va a costar horrores santificarnos, nos va a costar, pero vamos a poder. ¿Saben por qué? Porque ya no lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza, lo vamos a hacer en el poder de Dios. Y nos vamos a equivocar, pero Dios te va a perdonar. Porque ahí sí estamos bajo la gracia, porque está habiendo un esfuerzo para nosotros dejar esas prácticas que sabemos que a Dios no le agradan. Y algo que a Dios no le agrada es algo que nos destruye, hermanos. Es algo que nos está desfigurando. Nosotros podemos mirarnos al espejo. La jovencita, las hermanas dice, qué linda que soy. Pero yo mismo me gustaría que ustedes se puedan mirar en el espejo de la palabra. Y ahí van a ver, vamos a ver, yo me miro y a veces miro como realmente soy y digo, cambio la hoja. Y me muestra el otro perfil, dice, este es un espejo grande. Pero gracias a Dios que nos muestra, hermano.
¿Cuánto dicen amén? A todos les pasa. Sí, yo puedo hablar libremente de esta manera porque hay pastores que son santos. La mayoría de los pastores son santos, hermano. Simón Templar tiene el cosito redondo camina con la aureola. Son santos, santos, ellos no pecan. Ellos son perfectos. ¿Qué están haciendo, hermano? Están escribiendo con la mano y están barriendo con el codo. Porque todos estamos rumbo a la perfección, hermano. Estamos todos dentro de la misma bolsa. ¿Qué bolsa? La bolsa del perfeccionamiento de Dios. Nadie puede decir que es más o mejor que el otro, porque estamos todos camino, gloria a Dios, a la perfección. Y usted va a ver mi error, y usted me va a decir, y yo me voy a enojar, pero le voy a dar gracias a Dios. No me merece usted que me estoy enojando, pero me voy a enojar, porque la gente está viendo lo que estoy haciendo mal, porque me voy a dar gracias a Dios porque me está mostrando para que yo me corrija. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente que tiene a los pastores como santos. Lo tienen en una casa, ¿no? Me pusieron allá arriba como santo. Le digo, hermana, si yo le digo quién soy, mejor no le digo. Y se quedó pensando la hermana, ¿qué para lo que yo le iba a decir? Hermanos, somos hombres y mujeres que todavía estamos con un montón de cosas que pulir. Hay un montón de cosas que hacer en nuestra vida y eso lo tiene que hacer Dios si nosotros le permitimos. Y demos gracias a Dios que todavía hay tiempo, hermanos. Estamos en un tiempo de gracia, en el cual Dios está desesperado, hermano, por ayudarnos. Hay una desesperación en el corazón de Dios por manifestar su amor para con nosotros. Y muchas veces nosotros no lo buscamos. Ahora, estamos hablando mucho del pecado. Ahora, ¿qué es pecado y qué no es pecado? Porque hay muchas personas que dicen la Biblia es todo pecado. No. Pecado es aquello que va en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué verdaderamente es pecado y qué no es pecado? Acá nosotros, a lo largo de todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia, hermano, tenemos una lista extensa de todo lo que es pecado. Nosotros miramos los 10 mandamientos y vemos, hermanos, ya tenemos la representación clara de todo lo que está en nuestras vidas, de todo lo que acontece en nuestra vida cotidiana, de lo que está bien y lo que está mal. ¿Sabemos lo que está bien? Sí, sabemos lo que está bien. Sabemos lo que está mal, pero por supuesto que sabemos. ¿Y por qué no hacemos lo bueno? Y hacemos lo malo. Si sabemos que lo que estamos haciendo está mal y a Dios no le agrada, ¿por qué lo seguimos practicando? ¿Por qué seguimos pensando de esa misma manera? ¿Por qué seguimos hablando de esa misma manera? ¿Por qué seguimos teniendo esas mismas actitudes? Es tremendo, ¿no? A veces nosotros pensamos que ser cristiano está en la iglesia. Ah, no está en la iglesia ser cristiano. No, hermano. El congregar no hace un cristiano, el orar no hace un cristiano, el ofrendar y diezmar no hace un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo, no? Ahora, acá yo estuve mirando en el Antiguo Testamento y vi en la ley, hermanos, vi 3 aspectos diferentes de la ley que fue entregada en el monte Sinaí. Escuche bien. Acá en la ley nosotros podemos ver cuáles son los pecados. Y la ley de Moisés estaba dividida en 3 aspectos. Primero, la ley moral de Dios, expresada en los 10 mandamientos. Después tenemos las leyes civiles, porque el pueblo de Israel se constituyó en una nación. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que darle leyes civiles como a todas las naciones. Y las tenemos expresadas en los reglamentos, en los estatutos que tenemos en todo el libro, gloria a Dios, de Números, los tenemos en Éxodo, algunos otros están ahí en la parte de Levíticos. También tenemos las leyes rituales o las leyes ceremoniales, que atañan a todo lo que es el servicio a Dios en el ministerio y en el templo. Ahora, nosotros tenemos que ver que todo aquello que es pecado es todo aquello que tiene que ver, escuche bien, con nuestras actitudes y con nuestras conductas indebidas delante de Dios. Eso es el pecado. Toda costumbre y toda actitud desmedida o indebida o salido del contexto de la palabra de Dios hacia Dios es considerado como pecado. ¿Por qué? Porque estamos violentando la palabra de Dios. Cuando violentamos la palabra de Dios, automáticamente, hermanos, nos salimos de la gracia. ¿Cuánto dicen? Vamos a Isaías capítulo 11, primero, versículo 11. Isaías capítulo primero, versículo 11.
Isaías 1:11, afilando la espada, siervo de Dios, apuntando ahí para, Sería un 11. sí, para dispararle al diablo, el corazón. Dice: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de grasa, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. Incienso me es abominaciones lunas nuevas. Sábados. Asambleas. Como asamblea no lo puedo sufrir, vuestra fiesta son una iniquidad. Amén. Acá nosotros estamos viendo, hay mucha gente que dice, hoy me encontré con un cristiano y me quedé un poco luchado. Yo estaba en mi venta de helados a la tarde y me encontré con un cristiano que hace rato que no veía. O sea, soy sincero, cada vez que lo veo lo esquivo. Lo esquivo porque es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Te acordás de Vallejo? Paramos en una casa, ahí en el barrio Ñón. Fíjese en el tono que estaba hablando este hombre, que a cada rato salía una familia y miraba. Me dio patada que salían y tiraban un balde de agua y dijeron, piden los aleluya con todo bloque, pero las barbaridades que decían. El total desconocimiento de lo que es la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos que el pueblo de Dios está tan errado, hermano. Y le ofrece cosas a Dios, y Dios jamás le ha pedido. Y que piensa que lo que está haciendo para Dios, y que es una ofrenda grata a Dios, y Dios lo está repudiando. Fíjese lo que dice la palabra de Dios acá. El profeta Isaías, como este varón decía, el Antiguo Testamento está lleno de juicio. O sea, como que todo el Antiguo Testamento es malo. Todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento es todo malo. Lo único que importa es el Nuevo Testamento. Pero no, hermanos, si el Antiguo Testamento vino el aviso de lo más grande y poderoso que podía acontecer de parte de Dios para la humanidad. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todas las cosas que se anunciaron en el Antiguo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la ley. Ahora, no podemos nosotros quedarnos con el Nuevo Testamento y dejar el Antiguo Testamento atrás. Y mucho menos podemos decir, como decía este varón, que el Antiguo Testamento está lleno de juicio. Está lleno de juicio. El Antiguo Testamento también nos habla de la gracia de Dios. Aquí el profeta Isaías nos está hablando, nos está trayendo una profecía acerca de la gracia de Dios. Fíjese lo que dice Dios, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, o sea, cansado, harto, quiere decir esto, estoy de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos y carneros, de gracia de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear qué? Para pisotear mis atrios. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Quién les está pidiendo semejantes cosas a ustedes? Si lo que están haciendo lo están haciendo en su propia fuerza, con una motivación de corazón equivocada, y yo estoy viendo cuál es esa motivación. Yo estoy viendo qué es lo que dentro suyo les está generando esto. Ustedes están haciendo esto para hacerme creer a mí, y lo hacen de corazón, pero no lo hacen de corazón. En su corazón no está el amarme, el respetar mi palabra, el respetar mi ley, el cumplir mis mandatos. En su corazón está querer mostrarme esto para engañarme. Por eso dice Dios, yo estoy hastiado de todo esto. Yo esto no lo acepto. Esta situación yo ya no la tolero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 13, no me traigas más vana ofrenda e incienso que es abominación, luna nueva, sábado y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hábleme de una fiesta solemne en este tiempo dentro de la iglesia. En las últimas semanas. ¿Eso es de Dios? Eso es del hombre. Metieron en los atrios cristianos esta payasería mundana dentro de la... Hay iglesias, hermano, que le dedicaron más tiempo a la Navidad que a la palabra de Dios.
¿Qué está diciendo el Señor? ¿Esto le agrada a Dios? Qué tremendo, ¿no? Dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo 14. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, gloria a Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿De qué está hablando, hermano? De los homicidios y las barbaries que se cometían en aquellos tiempos. Hoy vemos, hermanos, iglesias, y yo veo hermanos que tienen las manos también muy llenas de sangre, pastores, que cuando hablan de los hermanos, yo mismo vino un pastor acá y se enojó porque dice, vos ya no visitás, vos no te juntás con nadie. A los 5 minutos empezó a hablar de cada hermano. Fíjate que allá en aquel lugar, fíjate, tenés cuidado con este, tenés cuidado con el otro, que están haciendo, están matando a los hermanos. Ese es el trabajo de un pastor, ese es el trabajo de un cristiano, ese es el trabajo del diablo. Ese es el trabajo del diablo. ¿Y por qué nosotros hacemos el trabajo del diablo? ¿No amamos a nuestro hermano? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Somos homicidas. Un homicida que tiene las manos llenas de sangre. Estamos en la misma situación que estaba el pueblo de Israel, hermano, juzgándonos los unos a nosotros, queriendo que uno es mejor que el otro, tratando de sobrepasar los límites establecidos por la palabra y tratando, gloria a Dios, de sobrepasar por sobre los hermanos. Estamos en la misma situación. Vemos las iglesias llenas, hermanos, de corrompidas, de murmuración, chisme, odio, divisiones, contienda, peleas. Pero ellos cantan a Dios, levantan sus manos. ¿Qué están haciendo? Están pisoteando los actos de Dios. Durante todo el mes se viven sacando el cuero, se viven, hermano, difamando, se viven perjuriando. El día de la Santa Cena participan de la Santa Cena. ¿Eso le agrada a Dios? Qué tremendo, hermano, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque nosotros tuvimos un año sin ministrar la Santa Cena. Y todos me criticaban. Y yo que le mandé decir a todos esos pastores que me criticaban, que ven que me comprueben por la palabra en donde se me obliga a ministrar la Santa Cena. Lo que yo primero tengo que hacer es vigilar por la situación del pueblo. Muchos se enojan, hermano, porque mucha gente, a veces viene mucha gente y después se van porque se les corrige cosas. Hay cosas que acá no se pueden entender. Hay un hermano que anda malo por ahí conmigo, dice que yo lo eché de la iglesia. No, yo no lo eché de la iglesia. Yo le dije que dentro de la iglesia se envergüenza con que la iglesia no es para venir a envergonzar a nadie, para escapar a los hermanos, ni para difamar el nombre ni de Dios, ni mucho menos de Dios. No le gustó, y anda malo conmigo por ahí. Yo digo, chicos, estos son tantos que se si empezamos a permitir esas cosas, hermano, que ustedes se peleen entre ustedes, o que venga la hermana y me hable mal de la hermana, o que la hermana andá donde vos quieras hacer, ¿cuándo lo vas a hacer? Ah, pero usted es un perro. No, soy una caudilla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso no lo permite, hermano. No podemos permitir eso dentro de la iglesia del Señor. Eso no es la iglesia de Dios. Porque en el momento que nosotros caigamos en esa situación, hermano, Dios va a comenzar a aborrecer y a abominar todas nuestras reuniones. Haya 50, haya 100, haya 1, haya 1000. Dios abomina. Estamos pisoteando los atrios de Dios. Estamos tomando un poco, hermanos, la gracia y la misericordia del Padre. Mire qué tremendo, ¿no? Dice la palabra de Dios, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Acá comienza a hablar de la gracia de Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Nosotros, yo de un tiempo traje una enseñanza y la voy a traer de vuelta en estos días porque la vamos a hacer un poco más didáctica. Lavados y limpiados por Cristo. ¿Se acuerdan? Cátaros, lo hubo, ¿se acuerdan? El bañado totalmente, los distintos lavamientos de los cuales nos habla la palabra de Dios en el original del griego y qué era verdaderamente lo que significaba. ¿Qué significó el lavamiento de pies? ¿Qué significaba la regeneración? Cada cosa que hoy a lo mejor se practican en las iglesias, pero están totalmente fuera del contexto de lo que fue entregado para que en aquel momento pueda haber, hermanos, una confrontación de cuál era la situación del ser humano, pero que puedan ver la limpieza que Dios quería hacer, esa limpieza total, esa regeneración, ese lavado que Dios quería hacer en nuestras vidas. Anoche hablamos de que, gloria a Dios, se decía,
que este nuevo nacimiento, o anoche, no me acuerdo cuándo fue, en el culto fue que hablábamos de que todo parecía que Nicodemo, esto de nacer de nuevo, ¿y dónde está? ¿Cómo puedo nacer, el martes, ¿no? ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Un hombre que era el sacerdote, un dignatario de la corte del Sanedrín judío, pero que conocía las Escrituras, pero no conocía a Dios, no entendía los propósitos de Dios. Cuando en el libro del profeta Ezequiel 35:26 nos habla de que iba a esparcir sobre nosotros agua limpia, estaba hablando de un lavamiento, de una regeneración, de que iba a quitar un corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne, que iba a poner su ley en nosotros, que iba a derramar su espíritu dentro de nosotros, para que nosotros anduviésemos como se nos da la gana. No, para que anduviésemos en sus estatutos, en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, acá nos está hablando otra vez, hermano, de esa obra regeneradora que va a venir a acontecer después ya de la muerte de Jesucristo. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Usted se limpió, se lavó por sus propios medios. Usted purificó su alma, usted purificó su espíritu por las obras de sus manos, o necesitó de qué? Necesitó de la gracia renovadora de Dios. ¿Cómo dejó de hacer lo malo? Usted antes era malo, era el malo. Ahora siguen siendo malos. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron dejar de ser malos, o porque Dios hizo una obra en su vida para que ya dejaran de hacer lo malo. Acá nos está hablando de la gracia, hermano, que iba a venir en el Nuevo Testamento, del nuevo pacto sobre el cual iba a sujetar a todos aquellos que crean en el enviado de Dios, su Hijo Jesucristo. Versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Qué tremendo, ¿no? Acá tenemos a la hermana viuda que hoy no vino, la familia que está allá, ¿no? Estuvo desamparada, el pastor nunca la visitó. Cuando ella empezó a poner cara acá, volvió a buscar a su oveja. ¿Qué es lo primero que hizo? Habló mal de todo el mundo, para llevarla de vuelta a su rey. Pero cuando estuvo mal, no la asistió. Y en lugar de llevarle una bendición, la dejó atormentada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Eso es de Dios? Tenga mucho cuidado que no hacer eso en la casa de los hermanos. No importa de qué congregación sea. ¿Cuántos dicen amén? Si lo tiene que confrontar con la palabra, confróntelo para que vea cuál es su situación. Pero no lo hiera, no lo ensucie, no lo difamen. Pero va a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Qué tremendo, ¿no? Ahora, acá dice la palabra de Dios, hermanos, que tenemos que aprender a hacer el bien. ¿Por qué tenemos que aprender a hacer el bien? Porque lo malo ya lo hacemos con las Dios. Fíjense a Ailén, que vive portándose mal, Ailén. Todo el mundo me cuenta que Ailén se porta. Hoy pasó el abuelo por acá y me dijo, ¡ay, mi nieta! Yo sé que Ailén se porta mal. Entonces, ¿la mamá qué tiene que hacer? ¿Para qué? Ramoncito, un angelito de Dios, pero se porta bien. ¿Y por qué se porta mal? ¿Por qué no le enseña a hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno? Porque lo malo me lo trae fábrica, ¿o no? Porque dice la palabra, aprender a hacer lo bueno. Y nos está hablando a nosotros también, estamos medio creciditos, no somos tan niñitos. ¿Por qué tenemos que aprender a hacer lo bueno? Porque lo malo lo traemos de fábrica. Nadie nos necesita enseñar a hacer lo malo. Esta nena es una santita, pero yo sé que por ahí se llama la subacana, y la mamá le dice, pero portate bien. Y dice, me canso de decirle que no obedezca, y lo hace. Y va a tener que seguir enseñándolo hasta que aprenda a hacer lo bueno. Ahora, ¿usted le enseñó a hacer lo malo? No, le pasa de fábrica. Eso nos enseña. Eso viene, hermano, como consecuencia de la naturaleza caída que heredamos. ¿De quién? De Adán. Qué tremendo. ¿Y las mujeres? De Eva. Y Adán, está los dos metidos ahí tenemos. Ninguno se salva. Ahora, dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ay, ay, ay. La lana, ¿es blanca o se la tiñe para que sea blanca? ¿Se la tiñe para que sea blanca? La lana es blanca. ¿La lana que es blanca? El algodón. ¿Por qué es blanco? Porque era negro teñido para que sea blanco. Ya es blanco. Es puro, ¿o no? Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios.
Aunque vuestros pecados sean como la grana, o sea que sean rojos, que estén cargados de sangre, símbolo sinónimo de la transgresión y del pecado, de Dios, de violentar, hermano, la voluntad de Dios. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Quién conoce la nieve? O si no sé, te abre un freezer y mira ahí. Yo conozco la nieve en Córdoba. Y ve algo que usted lo mira y es blanco, no es un hielo, es algo, un pompón, algo que es blanco. Pero cuando lo agarra, es hielo. Pero cuando usted lo mira, usted no puede creer que eso sea hielo. Es blanco, una pureza, algo tremendo, algo muy bonito. Ahora dice que aunque sus pecados sean rojos, como el carmesí, pero Dios lo va a reemblanquecer, hermano. Gloria a Dios, como la nieve. Va a ser blanco, va a ser puro a través del lavamiento, de la regeneración por el Espíritu Santo de Dios. Siempre y cuando se lo permitamos. Siempre y cuando, hermano, tengamos ese anhelo en nuestro corazón de convertirnos al Señor a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos por la espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Habíamos dicho, hermano, hace unos días atrás, cuando estaban todos, había mucha gente y estaban todos mal, en que lamentablemente, hermanos, somos rebeldes y no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque dice la palabra de Dios que al malo le irá de mal en peor. Un vaigón. Le irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque ese es el destino de los malos. Hay personas que tenemos en la iglesia, hermano, hoy que vemos. Cuando hablo de iglesia, hermano, no estoy hablando solamente, hablamos de todos. Y no hablo de usted, hablo de mí también, ¿no? Que dice María Dios. Entre los pecadores el primero, dijo el apóstol Pablo. ¿Para qué? Porque solamente la gracia. Y se cumpla la palabra, primeramente en mi vida, que la necesito, y en tu vida, que usted también la necesita. Todos somos necesitados de Dios. Pero yo veo a veces, en muchos lugares, hermanos, veo muchas personas que cada vez las cosas le van peor. Cada vez. Pero oro a Dios. Cuando oren la multitud de sus oraciones que dice el Señor, escondo mi rostro. Cuando levanten sus manos en esa condición, te vas a cansar y la vas a tener que bajar. Porque nada recibirá de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, las cosas nos van a ir de mal en peor. Por más que digamos que creemos en Jesucristo, por más que digamos que tenemos fe, pero si no estamos haciendo su voluntad, no vamos a alcanzar el favor de Dios, hermano. Y si no alcanzamos el favor de Dios, lo único que vamos a ver en nuestra vida es la consecuencia y los desastres, hermanos, provenientes de nuestra desobediencia. Porque todo, hermano, tiene una consecuencia, buena o mala, en nuestra vida. Lo que hacemos bueno tenemos una consecuencia mala, pero teniendo fe, estando convertidos, estando llenos de Dios, cuando equivocamos el camino o cometemos un error, va a venir esa consecuencia sobre nuestra vida. Es un efecto de Dios que nosotros no lo podemos retardar, es algo que no se puede evitar. La consecuencia viene. Por eso hay personas, hermano, que cada vez les va peor. Y viven dentro de la iglesia, pero cada vez les va peor. ¿Por qué, hermano? Porque no están caminando conforme a la voluntad de Dios. Tienen una vida llena de pecado. Ay, no, pero yo no esto, yo no lo otro. Y tu pensamiento, y tu manera de hablar, y tú esto, y tú lo otro. Y empezamos a examinar un montón de cosas por la palabra y nos damos cuenta, hermano, que estamos totalmente ajenos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que volver al entendimiento, hermano. Entienda esto, grábeselo. Hay que volver al entendimiento de las cosas que verdaderamente a Dios le agradan. No nos queda otra, hermano. Yo muchas veces me encuentro, cuando ando mucho por el Chaco, me encuentro con pastores y a veces me queda porque son hombres, hermanos, que tienen mucho más años de ministerio que yo, 30, 40, 50 años de ministerio, mucha más experiencia, pero que no se ve reflejada en su vida, en lo que me están supuestamente transmitiendo por la palabra de Dios. Y me quieren transmitir algo que no es la palabra de Dios, pero yo, como soy el más chiquitito, según dijo el apóstol Pablo, entre los apóstoles, yo me callo y los escucho, pero digo en mi corazón, ¿cómo pueden con tantos años estar tan errados? ¿Cuánto dicen amén? Hermano, podemos pensar que estamos caminando bien, estamos caminando mal. Por eso tenemos que volver a los orígenes y ver, hermanos, cuál es lo que verdaderamente a Dios le agrada. Entender, volver al entendimiento de cuáles son las cosas que son gratas a Dios. Qué es lo que verdaderamente Dios quiere en nuestra vida. Cómo Dios quiere que nosotros
vivamos, hermano. Dios en su gran misericordia se extiende todos los días hacia nosotros. ¿Para qué, hermano? Para consolarte, para sustentarte, para prosperarte, para hacer todo lo que usted necesita en su vida, para Dios alcanzarte su favor. Y lo principal, hermano, no solamente para brindarnos las cosas y los bienes que necesitamos en esta vida terrenal. Lo principal es salvarnos de la condenación del infierno. Ese es el propósito de Dios, hermano, salvarnos de la condenación del infierno. Dios no vino, como dicen muchos, que Jesucristo murió en las iglesias y te hablan de payasada prosperidad, de la prosperidad, la payasesca esta, que lo único que hace, hermano, es desvirtuar la vista de las personas. Erran al blanco. ¿Por qué? Porque están siguiendo a otro Dios, al Dios Mamón, el Dios de la prosperidad. Jesucristo murió para que tengas un auto. Jesucristo murió para que tengas una casa. Jesucristo murió para que tu esposo se convierta. Jesucristo murió para salvar tu alma. Si lo demás tiene que venir, va a venir. Y si no viene, no hay problema. Es mayor lo que vamos a recibir allá que lo que podamos tener aquí en la tierra. Y lo que alcancemos acá en la tierra va a quedar en la tierra. Es todo perecedero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El otro día escuché uno: Cristo murió para hacerte rico. ¿Se toma tanto trabajo para eso nada más? Yo no necesito a Cristo para ser rico. ¿O no? Me voy a saltar un banco y ya tengo plata. Sin Cristo. ¿Cuántos ladrones hay, hermano, que están llenos de plata? ¿Cuántos estafadores? ¿Cuántos narcotraficantes? Acá tenemos uno acá en el fondo. Cambia de coche como de media hora. Misericordia. Y no tienen a Cristo. Y tienen plata, tienen mucha plata. Ahora, yo necesito a Cristo para tener plata. Yo necesito a Cristo, hermano, para tener paz, para tener gozo, para tener felicidad y para tener entrada en el reino eternal de Dios. Para eso necesitamos a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, librarnos de la condenación del infierno, a través de que nosotros guardemos su palabra. La ley de Dios no es gravosa, hermano. La ley de Dios no es gravosa. Me decía un hermano el otro día. Yo lo vi el otro día cuando usted estaba hablando por esta persona, así me quedé impactado. Dice, ¿será que algún día por ahí Dios? Sí, hermano, déjame que te guíe. En 3 meses echa fuego hasta por las orejas. ¿O no, hermana? ¿Te acordás como yo te dije? ¿Y por qué pasa esto? ¿Querés que Dios te dice, bueno, hace esto, esto, esto y esto? No es fácil, no es difícil. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero si nosotros no estamos verdaderamente convertidos, no vamos a poder. No vamos a tener esa fuerza que nos lleve a poder alcanzar la victoria en nuestra vida. Una vida diferente, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, dice la palabra. Esa es la vida del cristiano. Pero para eso tenemos que vivir una vida diferente, hermano. Dios quiere que tengamos una vida diferente. Una vida diferente es una vida llena de Dios y vacía del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el andar en nuestros propios deseos, en nuestra propia sabiduría, lo único que hace es que nosotros caminemos fuera de la cobertura de Dios. Caminamos totalmente, gloria a Dios, en una dirección contraria y no vamos hacia Dios, sino vamos en un camino de muerte. Hay muchos que son sabios en su propia opinión y piensan que el camino que están siguiendo es bueno, sin embargo es un camino que te lleva a la muerte. ¿Por qué? Un caminar sin Dios es un caminar de muerte. La vida solamente puede dártela Jesucristo. Pero para eso, hermano, tenemos que tener una vida consagrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo no se va a meter en la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es una palabra que a muchos no les gusta, ¿no? Pero es la palabra que Dios nos entrega a todos los que creemos para que tengamos una vida diferente. Esa es la ley. Hoy hablamos de la ley y del pecado. Hermanos, la ley moral de Dios sigue vigente. Esto que quede bien claro. Porque hay iglesias que dicen, no, el Antiguo Testamento esto no, esto no, esto no. Entonces vamos a empezar a ver, esta hoja la saco. Y bueno, me va a quedar 20 hojas en la Biblia, las que más me gustan, las otras las saco todo, porque eso ya no va más. ¿Cuántos dicen amén? No, hermanos, la ley moral de Dios sigue vigente, gloria a Dios, descrita en los 10 mandamientos. La ley ritual o la ley ceremonial, no. La ley civil, tampoco, porque eso fue dado para el pueblo de Israel, no fue dado para nosotros. Pero la ley moral, sí, sigue vigente, para que nosotros, hermanos, podamos comenzar a vivir por la palabra y podamos comenzar a transmitir la moralidad de Dios. Que podamos tener fruto, el fruto del Espíritu Santo. Que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Que después tenía
otros complementos. Gloria a Dios, templanza, fe, benignidad, bondad, mansedumbre. Y habíamos entendido que contra tales cosas no había ley. Pero ¿se acuerdan que habíamos estudiado también algún aspecto sobre lo que era verdaderamente la ley? Nosotros tenemos que manifestar la moralidad de Dios y eso lo vemos conforme a nuestros frutos, hermanos, hablando de nuestras obras. ¿Se acuerdan Santiago, capítulo 2, versículo 14? Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Ahora, ¿somos salvos por las obras? No, hermano. Ahora, ¿de qué obras está hablando? Está hablando de los frutos de la nueva criatura, de la nueva naturaleza, los frutos del Espíritu Santo, que hacen que nosotros podamos reproducir, hermanos, el carácter y la moralidad de Dios. Hermano, todo lo demás que te digan es una mentira del diablo. El propósito eterno de Dios es que nosotros podamos reproducir la moralidad, que nosotros podamos reproducir a este mundo que está perdido el carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor dijo, gloria a Dios, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ejemplo tenemos en Jesucristo. Ya terminamos, díganos si usted ve una iglesia mansa, si usted ve una iglesia humilde. No, entonces nosotros tenemos que volver a los orígenes. Es la única forma en la cual nosotros podamos escapar, hermanos, de la condenación del infierno. Nadie cree ya en el infierno. Cristo vive. ¿Cómo se llama Cristo vive? Ya Telechea, la bajada del puente. El otro día me fui a pasar un presupuesto en una casa y no sé si me van a dar el trabajo. Jesús vive. No sé si me van a dar el trabajo, ¿no? Porque pasé el presupuesto y estaba todo lindo hasta que se enteraron que iba a pasar. Y después resulta que el hermano de esta hermana escucha las prédicas que subimos al internet. Y ya el día anterior se había desagradado mucho por muchas cosas que yo dije. Y una de esas cosas dice que ahí Jesús vive, le dicen, Cristo vive, ¿no? Jesús vive, que el infierno no existe. Que no hay infierno, que no hay una doctrina, que hay un lugar intermedio tipo el purgatorio. Qué tremendo, ¿no? Una iglesia cristiana, llena de jóvenes, llena de gente, que están todas en pecado. Hay una persona que está sirviendo a Dios y me decía esta persona, pero yo no entiendo lo que hace porque viene el novio y se queda a dormir con ella toda la noche. Pero después está allá arriba, pero ¿qué onda? Jesús te ama. ¿Será tan así, hermano? Escapemos, hermano, de la condenación. No hagamos, hermano, lo que hacen los demás. Tenemos que ir en contra de la corriente. Nosotros somos como el salmón. El salmón va en contra de la corriente. El cristiano verdadero va en contra de la corriente. No tiene coinonía, hermano, con el mundo. Vivimos en el mundo, pero no hacemos la voluntad del diablo, hacemos la voluntad de Dios. ¿Y eso qué va a hacer? Va a ser, hermano, que tengamos muchos problemas con todo el mundo, porque a nadie le va a gustar como pensamos, a nadie le va a gustar como vivimos, a nadie le va a gustar lo que decimos y mucho menos lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Y saben que es así. Yo sé porque todo el mundo me ama, todos me aman. Pero mientras podamos nosotros mantener un testimonio delante de Dios, hermano, yo sé que está bueno. ¿Cómo hablabas de esa iglesia? ¿Que te dijeron de esa iglesia? Uy, hermano, esa iglesia es del diablo, dicen todos. No le quitan ni le agregan a la Biblia. Pero hay personas que dicen, ahí se está enseñando la verdad. Lo importante es que nosotros podamos asimilar esto en nuestro corazón, hermano. Dios no te fuerza. Dios no quiere que... O sea, sería bueno que ya empecemos a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Pero no podemos. Pero Dios te quiere ayudar. A través de Jesucristo y del Espíritu Santo que fue derramado en nuestro corazón. No fue en vano que el Señor visite tu vida. ¿Cuánto dice el amor? Dios visitó tu vida, hermano, para transformarla. Dios quiere transformar su iglesia. Dios necesita transformar su iglesia. Hermanos, en estas condiciones en las que estamos, no vamos a poder estar delante de Dios. Imagínense a veces cuando a mí me atacan, me difaman, me ensucian, me agreden. Yo me callo, ¿no? Yo me callo. Pero por dentro, ¿qué? Le puse papas al horno. Así, en ese momento, si suenan las trompetas, ¿qué pasa? Trompetazo en la cabeza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Se dan cuenta, hermano, que Dios así no nos quiere? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que cambiar?
he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Qué dijo apóstol Pablo? He guardado la fe. Ese es el caminar de un verdadero cristiano. Hoy yo no veo que la iglesia está guardando eso. Hoy la iglesia ya no guarda, la iglesia ha perdido muchas cosas. Lo más importante, está perdiendo la salvación. Pero hay otra doctrina que la vamos a enseñar, no sé si en estos días, que dicen que la salvación no se pierde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros se nos reflejemos por la palabra de Dios, yo no tengo pelo, pero el que tiene pelo se le va a parar el pelo. Y se va a dar cuenta, hermanos, que esto no es de cualquier manera. Jesucristo no vino a morir en vano para que nosotros vivamos como nosotros se nos da la gana. Jesucristo vino justamente para darnos la fuerza de poder guardar la palabra de Dios. Solamente en Él podemos guardar. Yo doy un testimonio. Mucha gente dice, yo a veces me río, ¿no? Porque hay gente que no nos quiere, pero hay gente que nos tiene un buen concepto. Pero el que no nos quiere mal. Y el que no tiene un buen concepto ya medio que nos quiere poner allá arriba. Pues yo digo a mi esposa, no hay un término medio. O muy malo, o no, pues allá no quiero estar, pero tampoco quiero estar allá. Pero hay momentos en los que uno se siente como que... Ay, Dios, ¿cuántos dicen? Un tiempo, ¿te acordás, Ana? 20 días más o menos. Entré, no en un pozo depresivo, me empaqué. Me empaqué, hermano. En ese mes tuve no sé cuántos enfermos, cuántos milagros, cuántas cosas tremendas hizo Dios. No sé cuántos endemoniados, no sé cuántas cosas tremendas. Pero me metieron tanto palo en ese mes, me metieron tanto palo, por cada milagro, por cada cosa tremenda, venían 40 palos. Y dije, Señor, hice así, no dije nada, dije, Señor, 20 días, no quería orar, me empaqué, no oro, no esto, no aquello, no nada. Predicaba Darío, predicaba Monzón, predicaban todo. ¿Te acordás, Darío? Yo me quedaba acá. Había culto, viernes, sábado, domingo, yo estaba acá. Me empaqué, se me engranaron los remanes, me quedé. Estaba cansado. Y Señor, hago esto, hago aquello, hago esto, y lo único que veo es palo, y palo. Y una noche estaba orando solo acá arriba, y después estaban en la iglesia, y Dios me metió un palo. Y ahí entendí que fueron más los dolores y los sufrimientos que padeció el Señor. Y que en esa situación ya me estaba costando superarla porque hace años que venimos hermanos garroteados, mal garroteados. Y hay situaciones que a veces nos cuesta superar, pero entendí que lo que yo estaba haciendo no tenía ningún beneficio. Y que lo único que estaba haciendo era abrir puertas para que el diablo venga y me tire con la artillería pesada. Pero con las puertas y las ventanas abiertas para que el enemigo me toque, igual vi la mano de la misericordia de Dios cubriéndome para que el diablo no haga ni mi vida ni mi camino. Un día volví a la iglesia y dije, Señor. Y después de 20 días de no orar, apareció un bicho y medio. ¡Bichazo! Cuando lo vi, me pienso, digo a mi esposa, estaba nuestro hermanito Alfredo, el policía, ese día que también estaba arreglando la iglesia, no sé qué estaba haciendo allá en el templo, en el que entregamos. Y lo miro yo, y me dice Alfredo, ¿qué va a hacer? Que tengo una pistola. Digo, ¿qué hago con este bicho? Y se manifestó. Y yo miraba los tarros de pintura, miraba los rodillos, ¿con qué le tiro? Y cuando levanté la mano el Señor se glorificó de una manera tremenda. Entonces dije, gracias Señor. Porque al pesar de estar empacado, de estar reprobado, tu misericordia sigue siendo grande. No solamente para mí, sino también para con esta vida. Y que a pesar de seguir siendo un cochino, seguir usando mi vida. Ahora usted se piensa que la situación en la que está, pues yo sé que hay algunos que no están muy bien. Y usted le está diciendo, sí, pero esta palabra me acribilló. No, la de mañana va a estar linda. Pero Dios te dice lo mismo que me dijo a mí. Su amor y su misericordia están al alcance de tu amor. Pero no de tus manos carnales, sino las de tu corazón. Tiene que levantar las manos de tu corazón y tocar el manto del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene misericordia, hermanos. Dios quiere que dejemos de ser hermanos. Dios quiere que volvamos a entender, hermanos, qué es lo que verdaderamente le agrada y lo que no le agrada. Y Dios conoce tu vida y sabe todas las cosas que hay en tu vida están mal.
pero también Dios sabe que solo no vas a poder cambiar. Por eso Él está a las puertas de tu corazón para hacerte cambiar en esta noche. Vamos a ponernos de Dios un segundito, mamá, gloria a Dios, y vamos a orar a Dios en esta noche. Dar gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Oramos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en esta noche hemos entendido, Señor, que hay algo poderoso, Señor. Hay algo sobrenatural que puede ayudarnos, Señor, a tener una vida diferente, una vida nueva. Que solamente por el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, podemos alcanzar tus promesas. La promesa de una vida nueva, de una vida diferente. La promesa, Señor, de poder